Bien, vamos a seguir con les llegues del Congreso Mundial y ahora vamos a tener una conferencia plenaria de Susana Marquendo, las fiestas de la colectividad asturiana en Buenos Aires, el caso de las fiestas de Ramos en el Centro Cambio de la Feria de Asturias en Buenos Aires. Del mundo de la migración asturiana, la Argentina y de la Universidad de Buenos Aires, tiene este Congreso Mundial de la Cultura Asturiana, Susana Marquendo, la ascendencia asturiana y alemana. Conocía a Susana dentro de aquellos extraordinarios y granibles cursos de asturianía paginal, que quiera Dios que vuelvan a repetirse, porque fue un éxito. Y préstame por la vida, que te avui aquí con nosotros. Yo creo que el título de la conferencia dice bien de qué va esta intervención. Entonces, vamos a escucharte con mucha atención, Susana, y si es primero, es una cosa de tu currículum, que es tan amplio que no quiero aquí prolongar el tiempo demasiado, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Bueno, ¿qué puedo decir? Ante todo, estoy profundamente agradecida por la oportunidad que me han dado. Yo he venido muchas veces a Asturias, primero con el conjunto Pelazo, con Manolo del Campo, que fue todo un cultor de lo que fue el folclore asturiano en Buenos Aires, luego a la Escuela de Asturianía, a los cursos de formación de la Escuela de Asturianía, que por aquí hay uno de esos grandes promotores y defensores, como fue Manolo de la Cera. Y ahora venir en calidad, digamos, como profesional a un congreso, pero desde el ámbito académico, para mí ya es lo más. Agradezco profundamente la oportunidad que me están dando a los organizadores de este primer Congreso Mundial de Cultura Asturiana, a Roberto especialmente, que fue mi profesor. Y bueno, nada, soy licenciada en Ciencias Antropológicas de la UBA y además tengo un doctorado en Historia y Artes de la Universidad de Granada. Y bueno, he trabajado en muchos temas de investigación en historia y cine argentino, en cuestiones de cultura asturiana en la inmigración en Buenos Aires. Y bueno, aquí estamos y mejor empecemos a hablar del tema que nos compete. Todos saben que los Prendas de los Ramos, y yo voy a citar a Herminio Méndez de la Torre y Eduardo Quintana López, que son investigadores que han publicado sobre el tema y por lo menos para los que estamos en la inmigración han sido una de las principales referencias sobre él. Está total, absolutamente vigente en la actualidad, no solo en Asturias, sino también en se mantiene en muchas regiones de España. ¿Qué es lo que pasa? Ellos hacen toda una discusión sobre el posible origen de esas ofrendas, cómo se pudieron haber difundido. Y en Asturias específicamente, la tradición de las ofrendas continúa con gran fuerza en la actualidad, si bien presentan diferencias entre las ofrendas y los ramos de la zona occidental y de la oriental. Estas mismas diferencias también las encontramos en los ramos dentro de lo que es la cultura asturiana, en este caso las ofrendas de ramos, dentro de lo que son yo me voy a limitar a hablar de Argentina y en especial de la ciudad de Buenos Aires. Por lo general, todos los centros asturianos que hacen ofrendas de ramos y luego lo subastan, tienen más que nada que ver con todo lo que es la cultura del oriente de Asturias en este tema. Pero bueno, empecemos un poquito a retomar la cuestión. Las fuertes corrientes migratorias que ocurrieron desde mediados del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, hasta aproximadamente 1960, donde quedaron los últimos asturianos, digamos, por lo menos a la Argentina,
se caracterizaron por llevar las tradiciones al otro lado del mundo, donde florecieron diferentes asociaciones de inmigrantes, acercando a aquellos que compartían el mismo origen. Así, en el caso de los inmigrantes asturianos, encontramos que no solo se crearon organizaciones con fines solidarios, que casi todas ellas fueron organizaciones mutuales y solidarias para aquellos que llegaban, sino que también, como por ejemplo las asociaciones de socorros mutuos, sino también para mantener los elementos culturales de sus lugares de origen y vinculados con su propia identidad. Aquí no es de extrañar, por ejemplo, que la primera organización de asturianos en Argentina fue una Orfeón Asturiano, creado en 1888, es decir, vinculado con la música, vinculado con los aspectos corales. No es casual. Ya desde esa primera organización, muchas otras entidades asturianas fueron creándose a lo largo del siglo XIX, el Centro Asturiano, un centro asturiano que no es el actual, el Centro Asturiano Villamil, que vinculaba a asturianos del occidente, el Círculo Asturiano en 1910, la Unión Asturiana, que se integró posteriormente al Círculo, Boalenses Unidos, occidente, Centro por el Porvenir Asturiano, el Centro Asturiano de Buenos Aires, creado en 1913. En amarillo están resaltados aquellos centros que todavía hoy están vigentes y existen. El Centro Juventud Asturiana de Cielo y Loreña de 1918, un Centro Asturiano de Cultura del mismo año, el Centro Cangas del Narcea en 1925, este año cumplimos los 100 años, el Hogar Asturiano, que desapareció en los años 90, el Club Tinetense Residencia Asturiana, hoy está vigente. El Club Tinetense fue fundado en 1932, occidente nuevamente, y en 1987 se fusionó con la Residencia Asturiana y hoy es una residencia para mayores que es un ejemplo de residencias elementales. Es un lugar donde busca mucho la plaza por el tipo de organización que tiene, de actividades y demás. Y Unión y Progreso del Ayuntamiento de Legaña, que es un centro que tiene también, pero que lamentablemente durante la pandemia cerró sus puertas, también del occidente. Ustedes me preguntarán, ¿y por qué los centros, digamos, las asociaciones de inmigrantes asturianos del occidente fueron creando sus propios centros? Eso tiene una explicación. Esta explicación tiene que ver con la respuesta de los migrantes recién llegados a las condiciones de la ciudad. Por ejemplo, el Centro Asturiano de Buenos Aires siempre se ocupó en tratar de adaptar a los migrantes a la sociedad de acogida, enseñando, a lo mejor dando cursos de taquigrafía, de dactilografía, de oratoria, de dramaturgia, de piano. Pero, por el otro lado, también los migrantes buscaban algo para mantener su identidad en esta tierra y en este lugar de acogida. Por lo tanto, buscaban tener y mantener sus propias tradiciones dentro, digamos, en ese país. Y así fue que fue surgiendo los diferentes centros, agrupando gente de los consejos del occidente. Se fortalecen los conceptos de comunidad y vinculación con los que comparten la misma experiencia, pero da la casualidad que en todos estos centros que han desaparecido no se encuentran antecedentes de ofrendas de ramos
sobre ese tema, en el tema que nos compete. Excepto en el Centro Cangas del García, que ya en los años 30 organizaba ramos. Digamos, y hacían ofrendas de ramos, pero de una manera bastante peculiar, como veremos más adelante. Y nosotros, bueno, acá, bueno, tenemos el ejemplo de una verbena del centro Villamil, Asturiano Villamil, en el Parque Japonés, lugar que ya no existe. Como verán, la concurrencia era... Es una foto de 1918. Las fotos no son muy buenas porque lamentablemente el archivo fotográfico, por ejemplo, del Centro Canta, lo perdimos hace unos 25 años por una inundación. Y dentro de la colectividad asturiana tenemos a lo mejor fiestas de corte religiosas, por ejemplo, como la fiesta de la Santina en el Boyar, en la provincia de Tucumán, en el noroeste argentino, que es un claro ejemplo de lo que es el sincretismo religioso, donde concluyen la gente del lugar con los gaiteros del Centro Asturiano de Tucumán, en una festividad muy interesante. Lo único que festejan el día de Covadonga, el segundo domingo de noviembre, con procesión, con misa de campaña, confirmaciones. Realmente es una fiesta que es impresionante, con las banderas de España, de Argentina y la bandera de la Virgen, según los locales, que es la bandera de Asturias. Y por el otro lado, la organización es muy interesante porque van los gauchos con las banderas, que van la Virgen, y atrás van las roperas con sus cajas chaceras, atrás van los gaiteros, y cada uno va cantando lo suyo. Es una cosa muy sincrética. No, es muy interesante, pero no hay ramos. Donde sí hay ramos son en el Centro Asturiano de Santa Fe, que es un ramo, como verán, bastante pequeñito, que también hacen procesión y subastan las flores naturales después de la pandemia y la rosca mayor de pan. En el Centro Asturiano de Rosario, también en la provincia de Santa Fe, que es el centro más antiguo de Sudamérica, de ese no tengo fotos, pero ¿qué es lo que pasaba en Buenos Aires? En Buenos Aires recién empieza a verse fuera del ramo de tangas, y acá tuvo mucho que ver la figura de Manolo del Campo, un asturiano de Villanueva de Fría, de Llanes, que llegó a la Argentina a principios de la década del 50 y en 1953 funda el conjunto Pelagio, que se encargó durante 71 años, porque salimos en el conjunto, luego de la muerte de Manolo en el año 2004, difundiendo la cultura y el folclore asturiano, hoy desde el Centro Asturiano de Buenos Aires. Se organizaba el Hogar Asturiano una misa en una iglesia céntrica de la ciudad de Buenos Aires, y se ingresaban cantando, ofreciéndole la misa a la Virgen. Bueno, no sé si se alcanza a leer la letra. Para empezar a cantar, permiso le pido al pueblo, al señor cura, al alcalde y al gobernador primero, para el templo de María, déjennos paso que vamos, para el templo de María, todas juntas en unión a saludarla en su día. El corazón de alegría al entrar en Santo Templo, el corazón de alegría que le salió en el pecho al evocar a María. Está de gala el lugar, el sol magnífico brilla, está de gala el lugar que alumbraba la capilla y que veía en su altar. Y ya de la Virgen María saltamos a la advocación de la Virgen de Covadonga. Covadonga, ya lo ves que somos vuestras devotas, Covadonga, ya lo ves, y por eso nos postramos de rodillas a tus pies. Era el canto de entrada con tambor y pandereta, con el toque de pandereta de el oriente de Asturias. Y la salida, que también, bueno, esa la tengo grabada, que la vamos a ver después, empezaba de misa, pero sin ramo.
Manolo concentra, esto lo cantábamos en la iglesia de San Agustín, los niños del conjunto infantil del centro Cangas de Nacea y el conjunto Pelasgo. A fines de los años 70 él centraliza toda la actividad en el centro asturiano y a partir de ese momento de los años 80 comienzan a hacer en las misas de campaña del centro asturiano para el aniversario y para el Día de la Asturias y bueno, de Covadonga, la festividad de Covadonga, un ramo, pero un ramo al estilo de Occidente. El ramo de tipo piramidal, con guías de hojas y plantas y flores, con roscas de pan, que nosotros lo que usamos son las cremonas, que le decimos, que es un pan típico argentino, hecho con levadura, hecho con cerveza, hecho con grasa vacuna, que es digamos, la corteza es muy crocante y adentro tiene una miga muy trabajada. Y luego de la misa y de los bailes tradicionales se venden las roscas de pan a los presentes. Está el ramo de los grandes y el ramo de los pequeños, llevado como es tradicional en la zona de Llanes por 4 mozos o 4 niños, ingresan en la misa. Bueno, acá tenemos una foto de Manolo del Campo, el ingreso del ramo y las mujeres cantando en una salida del ramo. En los años 90 cambia el gesto y utiliza las canciones, digamos, que tienen que ver en ambos casos, tanto en la salida, que tiene que ver en el ritmo, en la métrica y en la melodía, con lo que es la salutación a la Virgen del bando de la Virgen Fría, de la Virgen de la Guía, de Llanes, y la entrada con los ramos tiene que ver con el ofrecimiento justamente también del bando de la Virgen de la Guía de Llanes, cosa que no es casual porque Manolo, como bien dice, era Jalisco y era del bando de la Guía. Y adaptó los temas y en lugar de hablar de la Virgen de la Guía, se adaptó el tema a la Virgen de Covadonga, que yo creo que tiene que ver con la fuerte iconografía de la Virgen de Covadonga como patrona de Asturias y que podía englobar a todos los asturianos, fuera del oriente, del centro y de occidente. Las coplas, bueno, yo vengo un poco más lento que lo que cantan en el ofrecimiento en la asociación de la gente del banco. Santísima Covadonga, ante tus pies llegaremos con este ramo de pan que con cariño traemos. Como siempre, la estructura les cantan las 2 primeras estrofas, repiten las de atrás y siguen las primeras voces. Levantad, mozos, el ramo, levantad los consaleros, disparen los voladores que lleguen al santo cielo, levantad, mozos, el ramo y mirad bien el camino, que lleva cintas de seda y flores en el cerquillo. Mi cantar cruza los mares y llega hasta los oídos ausentes seres queridos, recuerdo de sus hogares. ¿Qué pintor sería aquel que pintó el canalo vivo, que pintó a la Santina con tantos colores vivos? Qué alentador es oír decir al predicador, concédenos al morir la gloria eterna, Señor. Ahora, mozos, ahora, bajad el ramo hasta el suelo, que la Santa Covadonga los admira desde el cielo. Como verán, digamos, con una estructura profundamente vinculada con los elementos religiosos y el ofrecimiento del ramo para la iglesia y demás. La salida de este ramo, sí, fue, yo la tengo acá filmada,
estructura, como verán, es lo mismo, las cantadoras del ramo, y bueno, llevan el ramo y el resto de los hombres acompañando. Todas vestidas rigurosamente de llanita, quizás no con tanto, con trajes tan ricos como los trajes de aldeana de aquí, pero bueno, se hace lo que se puede. ¿Qué pasa en el centro Cangas del Narcea? El centro Cangas del Narcea, bueno, esta es una primera foto de la primera comisión directiva de 1925, una foto más actual, y es un centro que fue creado por un grupo de migrantes del Consejo que trabajaban como puesteros en un mercado céntrico, el mercado Libertad, en el mercado Libertad, y por eso fue conocido como o el centro de los carniceros o directamente como el Cangas, olvidándose de que existe un Cangas también en el oriente que es Cangas Leoní, pero no, es el Cangas. Y para la comunidad de Buenos Aires, uno dice el Cangas y sabe que se refiere al Cangas del Narcea de Asturias en Buenos Aires, que es ahora el nombre que se aprobó. ¿Por qué se crea este centro? El objetivo era agrupar a aquellos inmigrantes provenientes de Cangas del Narcea y colaborar a través de la organización de fiestas y torneos de bolos del país, refiriéndose en esto a los bolos celtas, que aún hoy se juega en la institución. Hay una federación de bolos en la que la institución participa junto a otros centros vinculados a la comunidad galega, y además el centro Cangas del Narcea lleva muchísimos años siendo el campeón de los torneos de bolos celtas. Actualmente tiene 2 equipos de hombres, el Cangas A y el Cangas B, y un equipo de mujeres. Se fomenta mucho también en los chicos, pero bueno, hacemos el bolo celta. Hoy por hoy, fuera de Santa Fe, que hace cuatriada y que bueno, con la escuela tiene la ventaja de poder, digamos, tener permanentemente alimentados de jóvenes que van a la escuela, al colegio Covadonga del Centro Asturiano de Santa Fe, puede llegar a alimentar más, digamos, los centros, pero nosotros, los hijos, los nietos de jugadores de bolos terminan jugando a los bolos. Es inevitable. ¿Y por qué? Según Joaquín López Álvarez, esto lo hacían para aglutinar e identificar a los socios lejos de su tierra. Don Manolo de la Cera, y me permito mirarlo, en su momento, en la introducción al libro El Pericote de Fernando de la Fuente Evia, cuenta de cómo se fundó el Centro Cangas del Narcea. Y que ha tenido que ver con la discusión acerca de la asturianidad de, por ejemplo, el sol de arriba, los perchuelos y otras actividades que hacíamos en el centro, que para el centro asturiano no eran asturianos. Entonces, armamos nuestro propio centro, extinguiéndose del centro asturiano y manteniendo las propias tradiciones. Lo interesante de nuestro centro es que las primeras actividades que se hicieron fueron totalmente solidarias. Se organizaron bailes para apoyar obras dentro de lo que era el Consejo de Cangas, por ejemplo, mejorar el Hospital de Cangas, mejorar escuelas o construir escuelas como las de Naviego, de San Pedro de Arbas, la de Baliado, ayudar a vecinos que habían perdido su casa porque se les había quemado, como el caso de un vecino de Porros. Es decir, aparte de aglutinar a los nativos de Cangas, también tenía una fuerte, digamos, impronta solidaria hacia los vecinos del Consejo y los pueblos del Consejo, pero también a nivel de otras instituciones. Por ejemplo, se han organizado bailes para poder juntar dinero para donar al Centro Asturiano de Buenos Aires cuando tenía la Mutual, o sea que estábamos peleados, pero no tanto.
O, por ejemplo, a la Cruz Roja Española en el año 36, es decir, en apoyo, digamos, en solidaridad a las víctimas de lo que fue la guerra civil. Y también se realizaban muchas actividades para saldar deudas. A principios de los años 50 se construye el actual edificio y la fiesta del ramo comienza con diferentes características. Algunas fotos no son las mejores y les pido disculpas, en especial las antiguas. Podemos ver los diferentes, el ramo en diferentes momentos. La primera foto corresponde a la vieja casa antes de los años 50 que se crea la nueva institución. Se llegaban a hacer hasta 3 ramos al año. La segunda foto tiene que ver con la inauguración digamos, de la nueva sede de los años 50, 55. Y luego fotos del ramo también podemos ver las diferentes, digamos, ramos como se han hecho, y la última foto es una foto actual. Los primeros ramos se hacía la manteca cocida, digamos, la manteca clarificada, podríamos decir, cocida, que luego se embutían en tripas bien limpias, las hacía una señora que era de Tres Castro, doña Benita Vuelta, que era... El marido fue fundado con las mujeres en el centro Cangas, no pudimos ser socias plenas hasta el año 2000, y recién en el año 2004 integramos mujeres la comisión directiva. Detalles. Y bueno, siempre se cantó el ramo, y en un momento dado, a partir de los años 40, 30 y pico, 40, se institucionaliza la fiesta del ramo. Pero el ramo de Cangas tiene una serie de peculiaridades a diferencia de otros ramos. No tiene connotación religiosa. Se readaptó la cultura del ramo y el ofrecimiento del ramo a la iglesia, se adaptó y se ofrece a la comisión directiva y se le entrega al presidente. El ramo tenía los productos del país, llámese tanto las roscas de manteca, como rosquillas dulces, como manzanas, adornados con quinotos, con cintas, con flores y demás, dentro de lo que son los productos. Volvemos en la primera foto desarmando el ramo a doña Benita, todavía con los roscos de manteca, y que era la que los hacía. En esta segunda foto del central es un ramo de los años 60, todavía en vida de esta señora. La última foto, la de la punta, es una foto ya que había muerto doña Benita en el año 74 y ya se dejó de hacer las roscas de manteca y ya se arreglaban con rosquillas dulces. Los ramos originariamente se subastaban y de hacer tres ramos al año se pasa a hacer un ramo y se decide institucionalizar para el Día de Asturias, para el 8 de septiembre, día también de la Virgen del Acebo, del Santuario de Sangas, día de la Virgen de Covadonga, hacer ese día, digamos, en el mes de septiembre, más para el final, para no... Pues septiembre es un mes muy problemático con tantos centros asturianos en Buenos Aires o aquí alrededores, porque todos quieren hacer su fiesta. Entonces nosotros la corremos para el fin de mes. Y la última foto también es de las últimas fotos de fiestas del ramo. Originariamente encabezaban 2 niñas, una vestida de paisana, otra vestida de asturiana, llevando cintas con los colores de los dos, digamos, de España y de Argentina. El ramo era llevado por un hombre al estilo Calle, que ustedes ven la diferencia del ramo anterior, que es un ramo con un palo y luego concéntricos unos círculos, en este caso de metal, donde colgaban los productos a ofrecer y a subastar. Y básicamente este tema. ¿Cómo se organizaba la fiesta? Tipo una romería, se consumían diferentes productos, chorizos a las islas, obviamente tortillas, empanadas,
de carne, de chorizo, y los peizuelos. Y en los años 2005 empezaron a hacerse, los peizuelos normalmente cada uno los hacía en su casa y los llevaba a la mesa familiar. Y en el 2005, 4 o 5 mujeres decidieron hacer los peizuelos para toda la fiesta. Eran las hermanas Martínez de Corbeiro y las hermanas Menéndez de Carvalho, de esos pueblos de Cangas. Y hacían para todas las fiestas. Esta foto es peculiar porque la que está en el medio es una candesa que vive en Cangas, que había llegado esa mañana, y las tías la pusieron a hacer peizuelos. Era la primera vez que venía a la Argentina, pero se fue a trabajar, pobre mujer. Un poco para que vean ahí el procedimiento. Oye, todas ellas son estas dos las que quedan vivas, todas las demás señoras fallecieron. Esto fue la demás. Y el cocinero del restaurante ayuda, ¿eh? Pueden ver en la foto de este lado más o menos las pilas de pechuelos que se suelen hacer o que se solían hacer. Tras la pandemia se cambió, cosa para mucha queja de muchos de los socios que les gustaba más el estilo de comprar la comida y juntarse las 3 generaciones o 4 generaciones en la mesa familiar a comer digamos, los productos típicos. Y se cambió por un almuerzo. ¿Por qué? Porque bueno, que la gente está grande, que los sábados a la noche, para salir y volver, y que viajan lejos, pero están muy enojados por eso. Ellos quieren volver a lo tradicional. ¿Qué se hace? Un almuerzo con una entrada de fiambres, embutidos, empanadas, un plato principal, paella, postre, y a lo que vamos al canto del ramo. El ramo que presentamos llegó, bueno, se lo voy a pasar directamente, por acá tenemos del 2012.
Como pueden ver, digamos, estos son ramos de diferentes momentos, 2012, donde todavía había conjunto en el Centro Cangas del Narcea, que las primeras 12 somos dos de las integrantes del conjunto, bueno, una de ellas ahora está radicada aquí en Oviedo. El segundo ramo cantaba una señora, Marusa Álvarez, que ella estaba lo canta desde los 50, desde que emigró, y con gente del conjunto Raíces Asturianas, de Cielo y Noreña, y el otro cantado por el conjunto Pelayo, y el último, Raíces Asturianas, y bueno, y personas del centro, o damas del centro que lo cantamos, pero bueno, que esta vez no nos ponemos el traje tradicional. Sobre los trajes ha habido diferentes vestimentas a lo largo de todos los años. Podemos encontrar en la primera foto que las señoras se vestían de negro y se ponían pañuelo a la cabeza atado atrás. Ya en la segunda foto, en los años 40-50 aproximadamente, se ponían sobre su vestido particular un mandil y un manto o un pañuelo de hombros, y el pañuelo infaltable. En los años 60 ya tenemos toda la influencia de lo que fue la sección femenina del franquismo, con las polleras cortas, acampanadas, rojas, el manto, el mandil, como corresponde, y ya en los años 80 vamos cambiando los trajes, siempre alguna de particular, dentro de la gente del centro. Algún año no alcanzaban los hombres de los conjuntos y se sumaron integrantes del tipo de bolos a ayudar a llevar el ramo. Y las mujeres, en general, con trajes más tradicionales, las faldas se alargan, se cruzan las roseras, es decir, todo el cambio que se dio también aquí en España tras las investigaciones en el tema vestimenta. A continuación del ramo se baila la jota, el son de arriba, participan no solamente las personas, digamos, los conjuntos de baile, sino también los cangueses que lo saben. Y ya los últimos ramos ya se baila cualquier otra cosa. Por último, me gustaría, bueno, esta foto es muy linda porque es el primer ramo que los chicos del Cangas nos sumamos a cantar con las señoras que cantaban allá por los años 70, la señora Morena del medio Revista Vuelta, la otra es Maruja Álvarez, Maruja Fernández de Álvarez. Y a mí me gustó mucho para cerrar esto, las conclusiones. Bueno, la letra del ramo es el ramo que presentamos, que evoca una tradición de la zona más preciosa de nuestra hermosa región. El ramo de San Julián, un sentido grato en sierra, transmisor de mis recuerdos de aquella bendita tierra. Ramo que nos viaja igual, desde Cangas a Cibea, para poderlo admirar, que venga Dios y lo vea. Creo que esta es la mayor referencia que hay a temas religiosos. Los productos de este ramo mejores no pueden ser, son importados del clima que nos han visto nacer. Ramo típico y rumboso hecho por experta mano en honor de San Resión del pueblo de San Juliano, también arregla el rengo,
con gran placer recordamos porque dividen honores los dos contornos hermanos. Este ramo simboliza toda la zona candesa y despierta la ilusión que se esperanza y promesa. Que viva Regla de Rencos y que viva San Juliano, viva el distrito candés, la flor del suelo asturiano. Porque ha creído, no nos gana nadie. De cintas flores, manteca. La manteca luego se cambió por rosquillas tras que se dejó hacer las roscas de manteca. Adornos de distinción este ramo ofrecemos a la digna comisión y aquí entregamos el ramo en poder del presidente trayéndolo hermoso en mano de tandas el exponente. Originariamente el ramo lo llevaba un solo mozo, luego le armaron al estilo de los ramos de Oriente para que lo lleven entre 4. Y como ven, la letra menciona las diferentes parroquias candesas y los productos y digamos que es un ramo que es puramente, digamos, laico, que no tiene una connotación religiosa. Originariamente se subastaba, ahora se reparten los productos entre los chicos, las rosquillas, bueno, le ponen tiras de caramelos también, es decir, se modernizó bastante. Y bueno, y después, por último, digamos, las conclusiones me quedan solamente que, bueno, que tiene que ver con la identidad de los candeses en Buenos Aires, con la identidad del candés en general, porque la verdad es que los candeses los consideramos muy asturianos y muy candeses dentro de todo, y que tiene que ver justamente con el origen del centro y con la cuestión de la identidad nuestra. O digamos, yo digo nuestra porque soy nieta. Como se ve, los ramos son extensivos, pero un ramo como este es bastante, digamos, se han hecho transformaciones que han tenido que ver con el contexto, tanto económico como social, dentro del centro. Hoy somos nietos y bisnietos de asturianos, los que continuamos la tradición. Y yo creo que, bueno, que vamos a tener centro y ramo y bolo por un largo tiempo todavía. Y me gustaría cerrar con las palabras de Joaco López, que la publicó ahora hace poco en la Nueva España. Me gustó mucho esa frase: la identidad necesita asideros para mantenerse y fortalecerse. Sin ellos corre el peligro de diluirse. Estos asideros pueden ser de variadas formas, pero todos tienen en común el hecho de compartir algo. Puede ser una fiesta, un trabajo, una educación, un pasado, una lengua, un equipo deportivo o un territorio común. Y es necesario mantener esta comunión para que la no se apague. Bueno, yo escucho preguntas, espero haber estado en tiempo, ¿no? Esto fue todo. Bueno, muchas gracias, Susana, por esta conferencia, por el contenido informativo, etnográfico, sociológico, y después también que tiene una vertiente emotiva, ¿no? Porque, bueno, es una parte de la historia. No, ahí estoy yo. La rubia. Muy bien. Bueno, pues tenemos tiempo para alguna entruga, no mucho, pero si queréis hacer alguna precisión y alguna entruga, Curtia, menor, pues estamos a la mesa de disposición y Susana podrá contestar. El ramo creo que era muy redondo, ¿no? Así, Claro, el ramo como un cono, ¿verdad? es un palo central, el cual tiene 3 círculos concéntricos de menor a mayor, en el cual se cuelgan los productos. En alguna época se ponían hasta chorizos colorados, digamos, los roscos de cuando se subastaba, roscas dulces, y arriba llevaba unos bizcochos redondos, acá lo hacían todo en dulce, y
obviamente el cerquillo de flores. Y las cintas, cada vez más cintas y menos productos debido a las crisis. Es totalmente diferente a los otros ramos que vimos en Santa Fe o en el Centro Asturiano de Buenos Aires, que son los ramos más cónicos, más del tipo de los del Oriente. No cónicos, perdón, sino piramidales. Y por allá. Son muy parecido el tipo de ramo al que hay en Chatiana, en Picharlino, el día 26, San Esteban, hay un ramo que tiene la misma... Es que, digamos, en la zona del occidente está este tipo de ramo alrededor y después hay ramos de velas que son más tipo candelabros donde van poniendo las velas. El ramo de occidente es de este formato y vamos a ser honestos. Tanto en la zona de la Cian como en la zona de Cangas hay mucha unidad en muchas cuestiones culturales, tanto en la lengua como en los bailes. Según decía mi abuela, que era chazaniega, para saber bailar el sol de arriba tenían que hacer un curso, los cangueses tenían que hacer un curso en la Cian. Yo no juzgo. Bueno, alguna... Por eso creo que había alguna pregunta también. Sí. Sí. Me produce interés saber si hay algún discurso que sustente eso de que el ramo se ofrece a la misma comisión. ¿Qué se dice? ¿Se dice algo sobre esto? En realidad, esta letra la hizo un paisano emigrante cuando se decidió, digamos, yo creo que tiene que ver con connotaciones más de tipo, a lo mejor, políticas y de los años 30, y digamos, vinculado a lo mejor con todo el cuestionamiento a ciertas cuestiones religiosas, que se decidió mantener la tradición, pero fuera de un ámbito religioso, e institucionalizándolo como fiesta del ramo. Es decir, los ramos no tienen fiestas, son ofrecimientos en misa por algún tipo de favor, digamos, de la realidad religiosa. En este caso, yo creo que de alguna manera esto también juega, pero más vinculado con la solidaridad de los cangueses. ¿Por qué? Yo voy a contar una anécdota personal. Mis abuelos fueron a la Argentina en el año 23. Y se radicaron en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, en una zona, digamos, de la llanura pampeana, una zona de campos. Mi abuelo siempre le decía a su mujer, a mi abuela, yo no lo quería conocer a él, que si a él le pasaba algo, si él se moría, que viniera a Buenos Aires y buscara a la gente del centro Cangas que lo iba a ayudar. Es decir, yo creo que tiene que ver con esa cuestión de solidaridad como comunidad y como unión de la comunidad, digamos, el ofrecérsela al presidente o, digamos, o a la comisión, como ese espacio que tiene que ver en defensa de la identidad y de la comunidad canguesa. Es más, en una época venían los alcaldes y los cangueses de Buenos Aires le pensaban a presentar pedidos de que la pista está al lado, que la tenían que mejorar. Es decir, la cuestión, el cangués de Buenos Aires tiene una relación muy intensa con el Consejo de Cangas. Con todos nosotros todavía tenemos a alguien en Cangas de Narcea. Entonces, como hay un ida y vuelta muy fuerte, los alcaldes y decían, pero ustedes como, bueno, mire, ¿qué quiere que le haga? Nosotros, digo, no, porque la pista está al lado, o hay que mejorar el camino hasta el otro lado. Y nos decían, pero ustedes están en Buenos Aires, ¿qué están pidiendo? Bueno, sí, pero la identidad, estamos en Buenos Aires, pero somos cangueses. Por eso le digo, es un nivel muy fuerte de la inmigración con el consejo propio. Que a lo mejor en centros como los centros asturianos, que agrupa a todos los asturianos, no se da tanto, porque hay una mayor diversidad.
pero en el caso nuestro es muy fuerte. Corazón, señora, hace un rato que estaba queriendo preguntar algo también. Sí. Cuando se pasa a hacer los frisuelos de manera comunitaria, ¿hubo algún tipo de debate, de enfrentamiento metodológico para hacer los frisuelos? Para nada. A ver, voy a aclarar una cosa. Las señoras Menéndez de Carvalho y las señoras de Casa Verdiales de Corbeiro, que da la casualidad que esas señoras Martínez eran primas de mi madre y son de la familia, compartimos la misma receta. Y no hay discusión sobre eso. El único problema lo tenemos con los que hablan de los frisuelos y dicen, no, pero esos no son. Los frisuelos son planos y se les pone miel. No, señores, estos son los frisuelos y se comen así. Y a mí me gustan sin miel y sin azúcar y tibios. Así. Si alguien quiere hacerlos y donarlos. Sí. Sí, una cosa distinta. ¿Hay algún trabajo que vincule o que compare esto con digamos, la migración irlandesa? Todas las sociedades que van al rollo de la inmigración irlandesa a los Estados Unidos u otras inmigraciones, vamos. En estos momentos no, pero sí tenemos muy buena relación, digamos, con toda la cuestión del celtismo. Yo prefiero hablar de arco atlántico, y que me perdonen. Tenemos una relación muy fluida, por ejemplo, con otros grupos, como los grupos irlandeses, los grupos escoceses, los galegos. Es decir, lo que pasa es que también hay una cuestión que es real. Desde los años 60, yo creo que los últimos inmigrantes asturianos fueron una de mis tías con la familia que vinieron en los años 70. Las hermanas estaban desde la posguerra en Argentina. Bueno, la única hermana que quedaba allá se vino en los años 70. Y después no hemos tenido gran inmigración. ¿Por qué? Por los diferentes problemas económicos, sociales y políticos que tuvo la Argentina. Es decir, y la inmigración, ya en lugar de ser para América, terminó siendo para Alemania, para Suiza, para los países, para Bélgica, es decir, para los países europeos. Más cercanos, bueno, está bien, había dificultades del idioma, etcétera, 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 pero mucho más cercano. Nosotros tenemos una buena relación. El año pasado, por ejemplo, un acto muy lindo en el Teatro Colón de Buenos Aires, que es nuestro teatro lírico. Había tocado Carlos Núñez y convocó a gaiteros escoceses, gallegos y asturianos que empezaron a tocar en los diferentes pasos. Fue una cosa muy linda. Más que Desde el tema de las inmigraciones, no se ha encarado un trabajo comparativo, quizás es un trabajo a futuro. yo creo que sí, el aterrizaje de los inmigrantes en un y otro sitio, ver qué similitudes o qué diferencias, digo yo. Sí, igual no ha habido, es decir, por lo general, en el irlandés hay en Buenos Aires una colectividad, unos inmigrantes, y casi todos se fueron para el sur. Hay una inmigración muy grande irlandesa en la localidad de Galpham. Después, bueno, escoceses también hay mucho en el sur, digamos, hay varias, pero son bastante cerrados y no hablan demasiado con otras colectividades. Sí tenemos una relación más fluida con algunos centrogalegos, que nos llevamos, somos primos hermanos, tenemos nuestras diferencias, pero también siempre ponemos unos y otros el hombro cuando hace falta. Pero no se ha encargado un trabajo así serio sobre el tema de comparación de las diferentes migraciones y las experiencias de cada uno. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, No, allá. Sí, no, yo simplemente tenía la curiosidad por saber por qué en Tucumán celebran las Santinas el segundo domingo de noviembre.
Mira, aparentemente tiene que ver con la institución, con la parte de cómo se fundó la capilla en el Mollar bajo la advocación de la Virgen de Covadonga. Aparentemente creo que tiene más que ver con la inauguración de la capilla y bueno, y le inauguraron porque fue un asturiano que se encontró en una situación límite y prometió que si las cosas no iban bien iba a hacer la capilla y la hizo allí en el Mollar, que es una zona muy parecida a Asturias por las montañas y demás, y ahí está la capilla. La fiesta realmente, y además en los últimos años es de interés provincial en Tucumán, y en los últimos años tratamos de ir de todos los centros asturianos del país, gente del centro asturiano de Mendoza, gente de La Plata, de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de Paraná. Bueno, Comodoro les queda demasiado lejos, pero algunos tratan de ir, es decir, es un lugar de reunión de los diferentes centros y participamos y a lo mejor hacemos bailes, por supuesto. Baile y hacemos, digamos, por iglesia y se hace un locro. Locro es una comida de olla típica argentina con maíz, maíz, algo de porotos, digamos, con alubias, con carne de cerdo, carne de vaca, zapallos, es un guiso muy rico. Y se hacen, digamos, unas ollas así, están ahí detrás de la iglesia preparando el locro y después se arman unas largas mesas con la gente de los centros, con la gente local. Pero es un ejemplo de sincretismo muy interesante para ver. Y además, en su momento, en una de las pocas, era, digamos, la única iglesia o capilla bajo la advocación de la Virgen de Covadonga fuera de España. Pues es un tema para estudiarlo más profundamente. Toda esta cuestión y toda la cuestión del sincretismo. Y la gente del lugar, el gaucho en sus caballos, las copleras, como que cuando empezó a meterse los asturianos empezaron a mirarlos un poco raro, como diciendo que esta gente se quiere apropiar de nuestra vida, ¿qué? Y de nuestra patrona. Y a veces en la organización, bueno, quizás yo creo que si meten algo más asturiano los van a mirar, pero bueno, se convive. Y se va haciendo y es un lugar de reunión anual de los diferentes centros. No solamente son reuniones de FICA, sino también las reuniones en el Mollar. Muy bien, muchas gracias, Susana, por esta conferencia tan guapísima y tan interesante. Y entonces interrumpimos un poco el congreso hasta las 4 de la tarde, donde volveremos a tener 3 en el 2 horas. Muchas gracias a todos.